Vale, molt bé. Doncs amb tota tranquil·litat ja a l'estand, després de moments intensos, seguim amb el matí. Estamos con Javier Méndez, que es cofundador de GuideMe, una herramienta tecnológica que por GPS, antes me contaba Javier, vamos a hablar un poco de los pasajeros de cruceros. Así es. De cruceros particularmente, porque los demás son pasajeros de líneas regulares y cada uno va a su historia. Creo que Javier tiene también puesto el... A ver, ¿pruebas? ¿Sí? ¿Hola? Sí, perfecto. Pues vamos allá. O sea, GuideMe, ¿se te ocurre en qué momento, con qué necesidad o cuándo viste la necesidad de crear esta herramienta? Pues bueno, yo llevo trabajando en la industria hace años, ¿no? En consignatarias, tanto de cruceros como de mercancías. Y a ver, siendo ciudadano de Barcelona, trabajando también en el puerto de Barcelona, ¿no? Conociendo la industria, uno es consciente, ¿no? del impacto que tienen este tipo de turismo, de la riqueza que aportan a la ciudad, pero sin embargo vemos como el discurso público muchas veces se va por otro lado, intenta sacar pues, las cosas malas que puede generar este tipo de turismo, ¿no? Entonces, pensamos que faltaban herramientas objetivas, datos objetivos, con los cuales medir qué impacto tenían este tipo de pasajeros, de turistas en la ciudad y cómo, en caso de tener impactos negativos, ya sea masificación, concentración, saturación, etcétera, cómo podíamos reducirlos o incluso convertirlos en valor para la ciudad y sus habitantes. O sea, desmitificar que los cruceros o sus pasajeros llenan en exceso la ciudad. Y que su impacto es negativo porque su impacto económico que dejan, ¿no? es menospreciable. Pues si quieres, tienes la presentación, tienes el mando y nos puedes ir explicando el proyecto. Pues como decíamos, ¿no? GuideMe nace con el objetivo de transformar la industria de cruceros para que sea más medible y sobre todo sostenible, ¿no? Entonces, GuideMe fue uno de los proyectos ganadores de Porsche 4.0, del Fondo de Innovación de Puertos del Estado, porque solucionaba una problemática, ¿no? Y es que cada vez más vemos como el turismo de cruceros genera fricciones entre los puertos y las ciudades. Hay que tener en cuenta que alrededor de la mitad de los pasajeros de cruceros, la industria de los cruceros es una industria sumamente organizada. O sea, está todo calculado al segundo prácticamente. Desde que desembarcan los pasajeros, embarcan en los autobuses, llegan al restaurante, al museo, etc., ¿no? Sin embargo, alrededor de la mitad de estos pasajeros no visitan la ciudad en grupos organizados, no compran las excursiones que ofrecen las líneas de cruceros a estos pasajeros. Por lo tanto, los pasajeros se ven empoderados cada vez más con el teléfono móvil, dicen, bueno, yo con Google Maps, con TripAdvisor, con lo que sea, me monto yo mi escapada y no tengo que depender de los grupos organizados, ¿no? Que me montan las compañías de cruceros, los turoperadores, lo que sea. Alrededor de 75 millones de pasajeros todo el año por todo el mundo viajan de esta manera. No solo eso, sino que además cada vez más hay generaciones, millennials, generación X, Z, ¿no? Que son cada vez mayores usuarios del turismo de cruceros. Este tipo de público ha nacido con el teléfono móvil y, por ejemplo, el buscador más grande para este tipo de público ya no es Google, es TikTok, ¿no? O sea, hay que imaginarse el tipo de perfil que tenemos delante. Y, obviamente, con los años... Y no van en excursiones organizadas, obviamente. No, claro, este tipo de público quiere disfrutar de la ciudad de una forma auténtica, ¿no? Ver lo que han hecho la gente que siguen por Instagram, por TikTok, por donde sea. Entonces, buscan, como digo, experiencias auténticas y descubrir los destinos de una forma muy, muy local, ¿no? Entonces, a ver si... aquí. Entonces, como decíamos, desde el momento en que un pasajero sale del puerto, el puerto o la naviera pierde el control y la trazabilidad sobre este. Por lo tanto, es muy difícil demostrar el impacto que genera este turismo, dónde va, cuándo va, qué hace y cómo gasta o cuánto gasta, ¿no? Entonces, con estas premisas, con este problema, desarrollamos GuideMe, que al final es una plataforma digital de comunicación con este tipo de pasajeros
que les proporciona itinerarios personalizados a cada perfil, y estos itinerarios son sostenibles y generan un impacto positivo a la ciudad y a sus habitantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Es muy sencillo. Hemos puesto códigos QR en los espacios públicos del puerto, de las terminales, ¿no? De los autobuses, las zonas de paradas de taxis o incluso dentro de los propios autobuses que llevan estos pasajeros al centro. Y también hemos redirigido las redes Wi-Fi, de forma que cuando llega el pasajero al puerto y quiere escribir a su familia dónde está y tal, pues se puede conectar a la solución. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando este pasajero escanea el código QR? Se le redirige a nuestro landing page y rellena un formulario que tardan 15 segundos o menos en completar, ¿no? Se les pregunta pues, el idioma en que quieren la guía, cuáles son sus intereses para el día, si quieren ver museos, monumentos, si quieren descubrir la gastronomía, ir de compras, una mezcla de todas. Si ya han estado en la ciudad, es muy importante, ¿no? Porque si un pasajero marca que ya ha visitado la ciudad antes, pues probablemente haya visitado ya los lugares de mayor interés turístico. Y después, qué tipología de grupo tienen, si viajan en amigos, si son una pareja, si son una familia, cuál es la composición de este grupo. En función de estas variables, pues sabemos que el presupuesto es mayor, menor y los posibles intereses que puedan tener. Esto que tienes arriba, idiomas, inglés, italiano, inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués y japonés. Okay. Tenemos estos idiomas, lo podemos traducir a cualquier idioma. De momento hemos visto que son los idiomas que suelen seccionar más los pasajeros. Entonces, con todas estas variables se les montan itinerarios que son únicos a cada perfil. Tenemos alrededor de 3.700 perfiles distintos, cada uno único, con actividades distintas. Nuestro algoritmo, además, aprende lo que han hecho los perfiles parecidos al que tiene ese pasajero anteriormente. Y vuelve a crear uno. Y vuelve a crear uno. En el futuro también se le puede añadir la meteorología, la estación del año, si hace más viento, si llueve, etc., ¿no? Entonces, en función de infinidad de factores, se pueden crear tantos itinerarios como uno quiera. Además, el usuario puede personalizar esos itinerarios en función de sus gustos. Y se van actualizando en tiempo real, teniendo siempre en cuenta el tiempo de vuelta al crucero. Porque obviamente el pasajero no puede perder el crucero. Hemos descubierto después otro efecto interesante, ¿no? Todos sabemos cuando estamos en la puerta de embarque del aeropuerto, ¿no? Que no hay nadie esperando. De golpe va una persona, 2, 3, y a partir de 4 o 5 ya se levanta todo el mundo y se pone a hacer cola, ¿no? Y todavía no han anunciado nada. Bueno, algo parecido pasa, ¿no? Cuando ponemos estos códigos QR en las terminales, vemos como a la que una persona escanea el código y se interesa, todo el mundo va detrás sin saber por qué, ¿no? Entonces, esto es bueno para nosotros, porque así pues, podemos canalizar los usuarios en un lugar concreto, pero es malo porque si tenemos en cuenta este tipo de comportamiento, descubrimos que la gente al final busca en Google qué hacer en Barcelona en un día y al final todo el mundo va al mismo lugar a la misma hora, entonces se produce ese efecto, ¿no? de saturación. Entonces nosotros esto lo hemos cambiado, entonces hemos visto que con nuestra solución podemos redirigir los flujos de pasajeros de forma que los hacemos pasar por rutas alternativas, no, por ejemplo, aquí estamos en Barcelona, ¿no? Que vayan todos por las Ramblas. Les ofrecemos también, sabemos que su tiempo es limitado y les podemos ofrecer skip the line, fast tracks, ¿no? Para visitar los museos, el bus turístico, les ofrecemos reservas en restaurantes locales para que descubran la gastronomía o puedan visitar negocios también de artesanos de aquí, puedan descubrir los productos típicos. Y después también hemos desarrollado una característica, una funcionalidad, que es para hacer el refund del IVA, del tax free, de forma que, bueno, con un lector que tenemos, escanean el pasaporte, escanean las facturas y cuando vuelven al aeropuerto o al puerto y vuelven a su país de destino fuera de la Unión, pues pueden recuperar las tasas de una forma muy rápida. Al final queremos ponerle la vida fácil al pasajero, pero que descubra el destino de una forma muy auténtica, ¿no? Entonces, según nuestra experiencia, hemos hecho pruebas en el puerto de Marsella. Más de 400.000 usuarios lo han utilizado, ahora ya llevamos más de 500.000.
hemos sacado conclusiones muy interesantes, ¿no? Una de ellas es que los usuarios que utilizan GuideMe, un porcentaje elevado, cuando embarcan de nuevo en Marsella y van a otro destino o vuelven a sus casas, siguen intentando utilizar GuideMe para ver qué ofrece GuideMe en ese destino o en su casa. Hasta en su casa. Ajá. Exacto. O sea, porque aquí en el anterior tenemos los puntos europeos y los puntos internacionales, es dónde han estado los usuarios desde dónde se han conectado. Exacto. Vale. Exacto, sí. Con esto también podemos hacer mapas de calor. Ajá. Con esta información lo que hacemos es no mandar a los usuarios, si tienen un punto en común de visita, no mandarlos todos a la misma hora, sino que buscamos que esponjar, digamos, o hacer, digamos, como un gota a gota, ¿no?, hacia esos puntos turísticos, de forma pues, que no se encuentren tantas colas y puedan disfrutar más de su visita. Aquí, para atrás, aquí. Después, otra prueba que hicimos que nos permitió generar un contrato interesante fue con Terras du Port, que es un centro comercial del puerto de Marsella, que vendría a ser como el mare magnum de aquí, en el cual nos pidieron que midiéramos la cantidad de pasajeros de cruceros que visitaban el centro comercial, sin nosotros anunciarlo en ninguna parte. Este número era de una media de 4 al día. Tras digamos, poner el centro comercial como punto de visita en los itinerarios... ¿Los habéis multiplicado? El número subió hasta 26 de media, un aumento del 450%. Eso evidenció que teníamos poder de redirigir sobre todo a esos perfiles idóneos a una atracción o a un punto de visita concreto. Nosotros, obviamente, no pusimos el centro comercial a todos los usuarios, sino que los pusimos en aquellos usuarios que creíamos que tenían mayor posibilidad de visitar el centro. Y vimos pues, que efectivamente los pasajeros decidían en función de las propuestas que les hacíamos. Siguiendo, otro punto interesante es que al final las líneas de cruceros tienen todas unos itinerarios bastante parecidos. Entonces, el valor de GuideMe se multiplica a medida que estemos en más puertos. O sea, teniendo la información del comportamiento que han tenido un perfil de usuarios en un puerto, podemos mejorar la oferta en el puerto siguiente o podemos anticiparnos a sus necesidades en el puerto siguiente, ¿no? Entonces, esto es muy valioso también para las compañías de crucero. Si han hecho X en el puerto en Marsella, en Barcelona le pueden ofrecer unas actividades complementarias también. Entonces, nosotros ahora, con Puertos 4.0 y con el apoyo del Puerto de Barcelona, estamos desarrollando GuideMe Barcelona precisamente para traer a esta ciudad este producto y demostrar así que el turismo de cruceros pues proporciona beneficios a la ciudad y vamos a medir esos beneficios en términos de impacto económico y en el supuesto caso de que saturen las infraestructuras, los puntos turísticos, vamos a hacer que ese tráfico de pasajeros quede esponjado, ¿no?, en las distintas zonas de la ciudad y así revitalizar también pues, zonas que quizás no son muy turísticas y así ganen clientes pues, los comercios locales. Bien. Estupendo. Así que, bueno, teníamos un vídeo preparado, si queda un poco de tiempo y si no son 2 minutos. Venga. You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far saying for my own, you said just keep holding on. If you're about ¿Cómo es que arrancasteis en Marsella? ¿Cómo? I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh.
desde 2019 y bueno. Muy bien. No, me estaba comentando que arrancó el tema en marcha por un challenge. Sí. Javier, enhorabuena. Muchas Me parece gracias. un tema muy interesante y gracias por estar con nosotros hoy Placer. en el Ágora del Puerto. Saludos. Gracias. Bueno, pues seguim al matí i ara tenim la presentació del projecte 3D Port. T'han donat un record del dia